testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, fíjense muy bien a partir de ese versículo número 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿verdad? En su venida, luego en el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Padre, estamos nuevamente en este lugar. El propósito de estar aquí es alabarte. Y en este momento, Padre, nos disponemos a escuchar la palabra. Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pues, nos ayude. Bueno, me pongo, Padre, en tus benditas manos lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, ahora ponlo en mis labios y que sea de grande enseñanza. Y pido también por nuestros hermanos, que tu Espíritu trabaje en su mente, en su corazón, que el mensaje, Padre, llegue a lo más profundo de su corazón y que tengamos esa convicción de que como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y bueno, pues rogamos, Padre, que nos ayudes a seguir firmes y fieles en este camino de la vida cristiana, Padre. En tus manos pues nos ponemos. Una bendición pues para todos y cada uno de los presentes, una bendición para los que nos escuchan por medio de la internet. Padre, hay muchos seguidores que escuchan el mensaje. Pido, Padre, bueno, que también tu Espíritu trabaje en la mente, en el corazón de cada uno y que en su momento puedan hacer esta mejor decisión de recibir a Cristo en su corazón y por la fe en Él tengan salvación y vida eterna, Padre. Síguenos ayudando, pedimos que tu Espíritu pues nos guíe cada día de nuestra vida hasta el último momento de nuestra vida, Padre. Esto te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, domingo de resurrección, de esa manera lo titulé. Leíamos ese pasaje de Mateo capítulo número 27, pasamos también al capítulo número 28 si lo recuerdan. Pero quiero hacer mención, mis hermanos, ¿verdad? Creo yo que los que estuvimos el día, si no me equivoco, viernes, cuando, bueno, de alguna manera nuestro hermano Diego hacía mención de las 7 palabras, ¿verdad? Por cierto, para esto voy a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo número 30. A ver, vamos a encontrarlo primeramente. 19:30 dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, a partir de ahí vamos a basar la predicación. Fue necesario, fíjense muy bien, que el Señor padeciera, ¿verdad? Por cierto, la hermana Mireya hacía mención de esto. La muerte de cruz era la más vergonzosa, aparte de eso, la más dolorosa, ¿verdad? Bueno, pues si vamos, ¿verdad?, a los tiempos del Señor Jesucristo, hubo otros crucificados, ¿verdad? Entre ellos, bueno, pues estaban los 2 ladrones, ¿verdad? Por cierto, hace mención la Escritura, y por cierto, esto también lo encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Fue una profecía que los pies del Señor Jesucristo no iban a ser quebrados. Cuando llegaron aquellos soldados y lo vieron muerto, ¿verdad? Decidieron no quebrarle los pies, pero sí
agarraron una lanza, ¿verdad? Y le metieron aquí en el costado. El Señor, como dijimos, ya había muerto. Cuando dijo, consumado es, ¿verdad? Fíjense, haciendo mención, mis hermanos, de esto, el Señor bajó su cabeza y la muerte llega. La muerte no se atrevía a llegar mientras Él estaba, ¿verdad? Todavía con su cabeza levantada. Cuando dijo, consumado es, ¿verdad? Inclinó el rostro y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, ¿verdad? Fue necesario que el Señor bajara su cabeza para que la muerte llegara, ¿verdad? Bien, fíjense, a partir de ahí, mis hermanos, sucedieron tantas cosas, ¿verdad? Por cierto, en la lectura que hacíamos, José de Arimatea, bueno, si vamos a la escritura, vamos a encontrar que era parte del Sanedrín, ¿verdad? También discípulo, a lo mejor encubierto, de nuestro Señor Jesucristo, igual que Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, bueno, más bien José de Arimatea era un hombre influyente. Aparte de influyente, era rico, ¿verdad? Va con Pilato, ¿verdad? Le pide el cuerpo, ¿verdad? Para darle al Señor Jesucristo una sepultura digna. No sé si hice mención, mis hermanos, de esto el año pasado. ¿A quién de nosotros, bueno, para echarse un paquete, podemos decirlo de esa magnitud, de decir, mira, se murió fulanito, yo corro con todos los gastos, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que un funeral, a la fecha que estamos nosotros viviendo, 20,000 pesos sería más o menos. Yo creo que más, ¿verdad? Puse una cifra, bueno, en el aspecto más barato. Pero si queremos un ataúd, pues no sé, de cedro o de caoba, creo yo que se incrementan los precios, ¿verdad? De hecho, como lo expresaba José de Arimatea, ¿verdad? Aparte de que él, ¿verdad?, donó el sepulcro, ¿verdad? Ese sepulcro era para él. Posiblemente ha sucedido en Quila. Mira, aquí tengo un sepulcro, ¿verdad? Nuevo, no lo he utilizado. Puedes hacer o puedes sepultar, en este caso, a tu familiar, ¿verdad? Puede suceder. Bueno, en el caso de José de Arimatea, mis hermanos, él de buen corazón, él, ¿verdad? Cede aquel sepulcro que posiblemente iba a ser para él, ¿verdad? Por cierto, era un sepulcro cavado en una peña. Ya me imagino a aquellos trabajadores con cincel y con marro haciendo pues la cavidad para que sepultaran, bueno, en este caso al Señor Jesucristo. No fue fácil, ¿verdad? Tuvo que haber pagado, ¿verdad? Y ir y presentarse, fíjense, con el gobernador, con Pilato, pues bueno, a lo mejor en lo personal se me facilitaría, ¿verdad? Pero diríamos, ¿cómo me voy a presentar? Bueno, pues José de Arimatea, mis hermanos, lo hizo, ¿verdad? Fue con Pilato, le pide el cuerpo, lo baja él personalmente. Posiblemente hubo, mis hermanos, algunos ayudantes, ¿verdad? Y envuelve al Señor Jesucristo en una sábana limpia. Quiero hacerles mención de esto. El tiempo se contaba diferente en los tiempos del Señor Jesucristo. Él fue crucificado a las 9 de la mañana, hora tercera. A la hora sexta, 3 de la tarde, hermanos, el Señor ya había expirado. Y daba inicio el día de reposo, ¿verdad?, al atardecer. Estamos hablando como 6:30, cuando el sol se oculta y ya nada se podía hacer. Así es de que todo eso se hizo muy rapidito. Al Señor Jesucristo no lo velaron. No hubo ese tiempo para decir vamos a velarlo, ¿verdad? Vamos a pedir ese paquete funeral para que nos den el café, que alguien se pare al frente y diga una explicación. Hermanos, no hubo tiempo para esto, ¿verdad? Y si contamos, mis hermanos, el tiempo, bueno, las últimas horas del día viernes, el sábado, y muy tempranito el día domingo el Señor resucitó. Y fueron los 3 días que hace mención pues la Escritura. Muy deprisa,
como lo expreso, ¿verdad? En esta parte. A las 6 de la tarde fueron a sepultar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. En la lectura que hicimos del Evangelio de Mateo, tanto del capítulo número 27 como del capítulo número 28, ¿verdad? Aquellos principales sacerdotes fueron, ¿verdad?, con Pilato. Bueno, para esto, si gustan, recordamos esa parte de la Escritura, Evangelio de Mateo, ya en los últimos versículos. Ahora vamos a ver, informe de la guardia. A ver, un poquito antes. A ver, Jesús es sepultado, la guardia ante la tumba. Fue más o menos como en el versículo número 57. A partir de ahí, bueno, vemos a Arimatea, José de Arimatea, ¿verdad? En el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, reunidos los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, a ver, vamos diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, ir a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sello, fíjense, bueno, se había rodado ya aquella piedra enorme. Por cierto, yo creo que utilizarían 4 o 5 hombres para poder rodar esa piedra y tapar, ¿verdad?, la entrada del sepulcro. Bueno, ya estaba la piedra ahí. Cuando estos religiosos fueron con Pilato, ¿verdad?, claramente lo expresábamos hace unos momentos en la lectura. Bueno, le piden una guardia, ¿verdad? Aparte de haber sellado aquella piedra. Por cierto, el sello se hacía, ¿verdad?, más o menos como en cera, ¿verdad? Ponían el sello, lo ponían en aquella puerta y no se podría abrir. Es más o menos como cuando se clausura, ¿verdad?, pues no sé, algún lugar, ¿verdad? No eres tú libre para ir y romper, ¿verdad?, ese sello y poder entrar nuevamente, ¿verdad?, a aquel establecimiento. Es más o menos lo que se utilizó, ¿verdad?, para que el Señor Jesucristo, o para que nadie fuera y sacara, ¿verdad?, el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando del sello, estamos hablando de la piedra y estamos hablando también de la guardia, ¿verdad? Posiblemente pudieron haber sido 8 o 12 personas, más o menos 12 soldados, para poder cubrir todas las vigilias de la noche. Posiblemente, si se dividía el tiempo 4 por 3, serían las 12 horas, ¿verdad?, que corresponden a la noche, ¿verdad? Primero los 4, después los otros 4, y al final, cuando el Señor resucita, ¿verdad?, estaban aquellos 4 guardando, ¿verdad?, el sepulcro. Pues todo esto, mis hermanos, no detuvo, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Ni la grande piedra, ni el sello, ni aquellos guardias, ¿verdad?, el Señor se levantó victorioso, ¿verdad? Y conforme fuimos viendo, mis hermanos, y oyendo la lectura, hemos visto también algunas imágenes, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, el Señor sale victorioso, el Señor sale resplandeciente con esa vestidura, ¿verdad? Los soldados quedan como muertos. Aquel terremoto y todo lo que sucedió, mis hermanos, da fe de que el Señor Jesucristo resucitó y que no se quedó en la tumba, ¿verdad? Y claramente el apóstol Pablo retoma esto en su carta a los Corintios, en esa primera carta. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desgraciados o los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas Cristo resucitó, hermanos, y está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Hermanos, qué amor tan grande de parte de Dios para con nosotros, al haber enviado a Jesucristo para que diera su vida en lugar de nosotros. Si vamos avanzando, mis hermanos, en la prédica, en la parte media,
al tercer día, o sea el domingo, ¿verdad? Muy de mañana, muy tempranito, se levanta de entre los muertos. Nada pudo detenerlo. Hacía yo mención de estas tres cosas. Bueno, podría agregar yo otra, ¿verdad? Yo dije, a ver, la tumba, bueno, más bien el sello, la piedra, los guardias y la misma muerte. Él, cuando dijo consumado es, en la séptima palabra, el Señor entregó el Espíritu. Cuando le hicieron la herida aquí en el costado, si tú hablas con un médico, hablando clínicamente, cuando tú mueres se separa el agua, la sangre y el agua, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia cuando entra la lanza en su costado? De sangre y agua, ¿verdad? Cuando matan, por ejemplo, algún animalito, la sangre se separa, se coagula, ¿verdad? Queremos decir que el Señor de veras, ¿verdad?, murió. A veces afirman mucho que el Señor no murió, que nada más se desmayó, pero eso es una mentira garrafal. El Señor murió, ¿verdad?, y fue sepultado para que alguien, mis hermanos, resucite de entre los muertos. Bueno, yo hacía mención, por cierto, estuve yo dándole vuelta a mi cabeza. El Señor puso, fíjense, aquellas resurrecciones que el Señor hizo. Una fue de Lázaro. Lázaro fue resucitado después de 4 días. La hija de Jairo, ¿se acuerdan de esa niña? ¿Se acuerdan también de la viuda de Naín, que llevaban ya el cuerpo rumbo al panteón? El Señor detiene aquel cortejo fúnebre, ¿verdad?, y resucita, hermanos, a ese joven. Por cierto, son 3 personajes, si me equivoco puede haber más. Ellos volvieron a morir, ¿verdad? Lázaro volvió a morir, ¿verdad? También esa niña que fue resucitada. El Señor Jesucristo resucitó para jamás volver a morir, ¿verdad? Él se levantó victorioso. Entonces dijimos, son 4 cosas: la misma muerte, la piedra, el sello y la guardia. No pudieron detener, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Se levantó de entre los muertos, nada pudo detenerlo, ni la misma muerte, ni el maligno, ni el diablo. Fíjense, todo esto, si lo vemos a la luz de la Escritura, cuando el Señor muere y lo sepultan, el diablo se sintió victorioso, ¿verdad? Ya estuvo, ya, ¿verdad? Está en la tumba. ¿Quién lo va a resucitar? No sabiendo, hermanos, del poder de Dios. Dios levantó a su Hijo, ¿verdad? Ni el diablo pudo detener, ni la misma muerte. Es algo, mis hermanos, que nosotros debemos de notar en la Escritura y darle gracias a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él resucitó, no lo digo yo, lo dice la Escritura, nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuándo? En el día postrero. Bien, haciendo mención de esto, mis hermanos, todos vamos a resucitar. Cuando yo le hablo a la persona, ¿verdad?, de Cristo, del Evangelio, mira, vas a morir, yo me voy a morir, vas a resucitar, yo también voy a resucitar, pero la diferencia va a ser esta, que tú, si no recibes al Señor en tu corazón, lamentablemente vas a resucitar, pero para condenación eterna. En el caso de nosotros, vamos a resucitar para vida eterna, y ahí está la grande diferencia, ¿verdad? Así de que este evangelio, este mensaje, hermanos, hay que llevarlo para que la gente haga la mejor decisión de su vida. Ahorita estamos en el tiempo aceptable, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Dios nos recibe. Por cierto, cito en infinidad de veces ese pasaje de Efesios, capítulo número 2, versículo número 8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Hermanos, cuánta gente ocupada en esta semana pasada yendo a Talpa. Si van 1000 veces a Talpa de rodillas, hermanos, ni así alcanzan salvación. Si les hacen 1000 misas gregorianas, ni así tienen salvación. Si dan todo lo que tienen a los pobres y no reciben al Señor, no tienen salvación, porque no es por ahí, ¿verdad? La salvación se obtiene por la gracia, por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario.
Si eres muy católico, si eres muy bautista, si eres adventista, si eres testigo de Jehová, si eres apostólico y no recibes al Señor en tu corazón, lamentablemente te vas a ir al infierno. Lo dice la Escritura. Así es. Hermanos, este sacrificio del Señor, hermanos, nos asegura la salvación y la vida eterna a todos y cada uno de los que le hemos recibido. Se levantó victorioso para jamás volver a morir. La resurrección profetizada y hablada. Si tú vas a la Escritura, bueno, fue necesario que se cumpliera, ¿verdad? Lo que los profetas habían dicho, ¿verdad? En su momento. Aquí se da, hermanos, ¿verdad? En estos pasajes de la Escritura su cumplimiento, y mayormente en este pasaje, en estos pasajes de los evangelios que hablan acerca de la resurrección, ¿verdad? Fue necesario que Él sufriera, que Él fuera abofeteado. Por cierto, hacía mención mi hijo que recibió alrededor de 5,000 y tantos azotes, bofetadas, cachetadas y todo lo que tú se te venga a la mente, hermanos, todo por amor a ti y a mí, ¿verdad? Él sufrió todo esto, y en esa cruz vergonzosa y dolorosa, ¿verdad? Pasó el último momento de su vida para darte salvación y vida eterna. Tenemos los testigos oculares que dan fe. Fíjense, posiblemente, como lo expresaba, habrá gente a la fecha, ¿verdad?, que hagan caso a lo que los soldados dijeron, ¿verdad? Miren ustedes, bueno, una extorsión, ¿verdad? Les vamos a dar mucho dinero. ¿Cuánto pudieron haberle dado a aquellos soldados? Eran, me imagino, como hacía yo la cuenta, 12 personas, 12 soldados. ¿Cuántos miles? ¿Cuántos millones? Bueno, dirían a lo mejor un costal, ¿verdad?, lleno de billetes que a lo mejor no se manejaban en ese tiempo. A lo mejor eran monedas de plata, de oro, ¿verdad? Les vamos a dar este montón de dinero para que ustedes digan que vinieron los discípulos, ¿verdad?, y se lo llevaron, lo hurtaron, ¿verdad? Si el gobernador escucha esto, nosotros lo persuadiremos y a ustedes los vamos a poner a salvo. Hermanos, aquellos soldados agarraron el dinero y dijeron lo que aquellos sacerdotes les habían dicho que iban a decir. Y a la fecha, mis hermanos, hay gente que todavía, ¿verdad?, cree que el Señor Jesucristo no resucitó. A ver, vamos a ver el informe de la guardia. Por cierto, lo encontramos ya en el versículo número 11 del capítulo 28 de Mateo. Mientras ellos iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oyera el gobernador, estamos refiriéndonos a Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense lo que dice la palabra, hasta el día de hoy. Hay gente que todavía no cree. De entrada, hermanos, ya esa gente que no cree ya va mal, porque los incrédulos, dice la Escritura, no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros, mis hermanos, el pueblo gentil, nosotros no formamos parte. Bueno, el Señor vino a lo suyo, a los judíos, pero como ellos no le recibieron, la invitación se hizo para todos los pueblos de la tierra, y ahí entramos nosotros, ¿verdad?, los de Aquila, ¿verdad? Bueno, pues tenemos salvación y vida eterna. Somos creyentes, creemos que el Señor resucitó, ¿verdad? Que murió, que resucitó, que ascendió al Padre, que está a la derecha de Él, que envió a su Espíritu Santo, el que mora en la vida de cada uno de los creyentes comprometidos con el Señor. Yo hacía mención, estaba yo volteado, ojalá el Señor me haya puesto un ojo aquí para ver quién levantó su mano. Mire, ya tú viste quién levantó la mano cuando dijiste quién es salvo. Ojalá que los presentes hayamos de veras levantado nuestra mano
como cuando también decía nuestro hermano Diego, ¿quién quiere servir al Señor? Ojalá que todos podamos servirle, estamos todavía, hermanos, con vida, y el Señor recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro servicio. Un aspecto visible, y yo lo hacía mención hace ratito, ¿verdad?, de la salvación es la santidad, aspecto visible de la salvación. Qué importante, mis hermanos, es que allá afuera demos un muy buen testimonio. Bueno, ¿por qué no empezar desde aquí? Este grupito tiene que ser un grupito unido, este grupito tiene que marchar, ¿verdad?, de la mejor forma. Este grupito tiene que llevar ese mensaje de salvación allá afuera. ¿Cuántas veces vamos, mira, para ser como fulanito, mejor me quedo aquí? Lamentablemente no damos buen testimonio. Creo yo que, bueno, de alguna manera utilizamos, hermanos, esa oportunidad que el Señor nos da para hablarle a alguien. En lo personal, yo creo que no hay una semana, ¿verdad?, que no le hable a una persona. Nunca me han dicho, mira, ya no me hables, ¿verdad? La gente acepta, la gente recibe el mensaje, la gente nos escucha. Si es en un velorio, la gente está con atención escuchando el mensaje de la palabra del Señor, y para esto es menester que el que no salga a predicar dé un muy buen testimonio. Esto es bien importante, ¿verdad? De lo contrario, hermanos, si damos mal testimonio, estamos empañando el evangelio, ¿verdad? Yo hago mención, y por cierto hay un hermano por aquí en la iglesia de San Martín, ¿verdad? Que él, fíjense, con toda libertad, y lo expresaba en cierta ocasión, se levantaba, predicaba, y no había alguien que dijera, mira, eres un mentiroso, mejor cállate, mejor siéntate. Hermanos, ojalá que de veras todos los que hablemos de la palabra, ¿verdad?, no tengamos ese temor de que nos digas, mira, eres un mentiroso, mejor siéntate, cállate. Hermanos, el testimonio es bien importante. Y ojalá que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos ser dóciles a la guianza, pues, del Espíritu Santo. Vamos a los testigos oculares, volviendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no creen, ¿verdad? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, que el Señor no resucitó, sino que fue hurtado. Se lo robaron, y ¿sabe dónde lo pusieron? Eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que el Señor resucitó. A ver, vamos con los testigos. Las mujeres que iban con la intención de ungir el cuerpo del Señor. Habíamos dicho que el día que fue sepultado, hermanos, no hubo tiempo para ungirlo, para prepararlo, para embalsamarlo, ¿verdad? Era con el propósito de que el cuerpo no se descompusiera rápidamente. Escuchaba yo por ahí que en esos lugares que hace mucho calor, por cierto, en la tierra de la Palestina, ¿verdad?, tenían que muy rápidamente, ¿verdad?, sepultar los cuerpos, porque con el calor que hacía, hermanos, de un día para otro ya olía, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, las mujeres llevaban esa intención de ungir, ¿verdad?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entre ellas María Magdalena, de la cual el Señor echó 7 demonios, María, la otra María, Salomé, ¿verdad? Posiblemente me quedo corto al hacer mención de estas 3 mujeres, ¿verdad?, que fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellas, muy tempranito, sería como a las 6 de la mañana que nos levantamos hoy, o a lo mejor se levantaron desde antes, 5 de la mañana, ¿verdad? Prepararon todo, ¿verdad?, para ir a ungir el cuerpo del Señor. E iban pensando en el camino a ver cómo le vamos a hacer para rodar la piedra, que era muy grande. ¿Qué más irían pensando estas mujeres? Fíjense, como seres humanos, y bueno, a mí me pasa, a lo mejor soy el más cobarde, ir al panteón, ¿verdad? 6 de la mañana, caray, creo que una vez fui, no recuerdo, pero ya casi salido el sol, y como que me daba algo de temor, cuando sabemos que los muertos, hermanos, están muertos, Ya no sale. y ya no salen.
en base, hermano Neftalí, si te acuerdas de aquella parábola del rico y Lázaro, ¿qué hace? ¿Qué mención hace la Escritura en ese lugar? Que los de allá, los de ultratumba, no pueden venir para acá. Eso dice la Escritura, pero aún así, hermanos, tenemos miedo. Ir en la noche, yo no voy, aunque me den un costal de dinero, yo mejor me quedo acostado en mi cama, ¿verdad? Aquellas mujeres posiblemente iban temerosas, ¿verdad? Ir a donde están los muertos, ¿verdad? A ver, ¿cómo le vamos a hacer también para rodar la piedra? A ver, ¿cómo vamos a encontrar al Señor para ungirlo? Hermano, yo creo que todo esto iban pensando. Pero bueno, llegan a aquel lugar, mis hermanos, ¿y qué hayan? Vacía. La piedra removida, la tumba vacía. Por cierto, hace mención el comentario bíblico, ¿verdad? Hablando, pues serían vendas, sería la sábana blanca, ¿verdad? Por cierto, les ponían un sudario, ¿verdad? Dice la Escritura, y bueno, esto hace mención Matthew Henry en un comentario que tengo aquí, ¿verdad? Cuando tú ibas al comedor, ¿verdad? Envolvías aquella servilleta y la ponías por ahí porque ibas nuevamente a regresar, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el sudario lo puso aparte, muy dobladito, ¿verdad? Si hacemos, ¿verdad? Mención de lo primero con lo segundo, de que tú estás en la mesa, doblas tu servilleta, es señal de que vas a regresar, ¿verdad? Cuando el Señor dobla aquel sudario, ¿verdad? Es señal de que iba a regresar también, ¿verdad? Con los 12, que iba a regresar, ¿verdad? Con aquellos discípulos, con aquellas mujeres amadas, ¿verdad? Y en efecto se da, ¿verdad? Aquellas mujeres cuando llegan y ven todo esto, bueno, y ven los ángeles, bueno, les informan los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea. Dile a los discípulos, o díganle a los discípulos que allá lo van a ver. Hermanos, tuvo que haber una jornada larga de caminar de Jerusalén a Galilea. Si no me equivoco, más o menos era como 150 kilómetros. ¿Y por qué lo citó allá? Porque allá no iban a correr peligro, porque allá iban a estar a gusto, viendo a su maestro, a lo mejor platicando con él. Si iban nuevamente o si se quedaban ahí en Jerusalén, a lo mejor corrían peligro. Hermanos, por eso los cita ya en Galilea, para estar en aquel lugar donde estuvo viviendo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Nazaret. A ver, entonces esas mujeres fueron pieza importante, ¿verdad? Testigos oculares que dan fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después los 11, fíjense, ya no estaba Judas. Judas, ¿qué había pasado con Judas? Fue y se ahorcó, ¿verdad? Aquel dinero que había recibido, esas 30 monedas de plata le quemaban, ¿verdad? Bueno, diríamos, ¿de veras le quemaban? O a lo mejor el remordimiento de haber entregado al maestro, ¿verdad? Ya esas monedas ya no las quería. Hermanos, pues las avienta por ahí, creo que se las avienta a los sumos sacerdotes o a los escribas o los fariseos y va y se ahorca. Eso dice la Escritura. Mis hermanos, ya no estaba Judas, por eso ya no contamos 12, contamos 11, que se fueron a Galilea cuando lo vieron, o sea, el Señor Jesucristo, lo adoraron. Después de haber caminado, hermanos, esos kilómetros, llegan a aquel lugar donde el Señor les había indicado. Ellos también fueron testigos oculares, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después vemos a más de 500 hermanos. Si vamos nuevamente a la carta del apóstol San Pablo, ¿verdad? A los Corintios, ahora vamos a ver en esa primera carta, capítulo número 15, versículo número 6. A ver, vamos a ver. Y se apareció a Cefas y después a los dos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es el versículo
Número 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando hace mención ya duermen, es que ya murieron, ¿verdad? Estas personas, bueno, me refiero a las mujeres, me refiero a los 11, me refiero a aquellos 500 hermanos, ¿verdad? Es una lista, ¿verdad?, enorme de personas que de alguna manera dan fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, todo esto se ha escrito para que, a ver, en base a Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Todo esto se escribió, ¿verdad? Desde que estuvo el Señor en la cruz, cuando las siete palabras, cuando fue sepultado, cuando se levantó victorioso, cuando estos testigos lo vieron. Todo esto se escribió, mis hermanos, con un propósito, para que creamos, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Hermanos, qué bendición estar en este tiempo de la gracia, ¿verdad? Qué bendición que el Señor nos haya dado esa oportunidad para haber recibido a su Hijo, ¿verdad?, como nuestro Salvador, ¿verdad? Creo yo, y no debemos, ¿verdad?, demorar para ir y predicar, mis hermanos, este evangelio, ¿verdad? La gente todavía tiene una venda. La gente estuvo el día de antier, el día de ayer, velando, fíjense, al Señor Jesucristo, cuando Él está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, y la gente todavía con esa venda, ¿verdad?, en sus ojos. Ojalá, mis hermanos, como lo he expresado, que podamos nosotros salir, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un fundamento de nuestra religión y de la predicación. Volviendo al pasaje del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo número 15, ¿verdad? Que acabamos nosotros de leer, ¿verdad? Y bien, haciendo mención, mis hermanos, de esos versículos. Ahora vamos a ver. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Vana, vacía, hueca, sin contenido. Hermanos, ¿qué más le podemos agregar aquí? Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué seguir predicando? Si Él no resucitó, ¿resucitaríamos nosotros? No, ¿verdad? Por cierto, yo y veía, mis hermanos, este pasaje, el versículo número 32, si como hombre, ahí está hablando el apóstol Pablo, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mira, si no vas a resucitar, dale rienda, suelta tus apetitos, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Pero Cristo resucitó. Y vamos a detenernos de tantas cosas que el mundo y que el diablo nos ofrece. Amén. Creo yo que debemos de andar bíblico en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor lo prometió, me voy a ir, ¿verdad? Les dijo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo. Por cierto, si vamos ya al libro de los Hechos, capítulo número 2, en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y con ese valor, ya con la investidura del Espíritu Santo, empezaron a predicar. ¿Cuánta gente se convirtió en una sola predicación que Pedro pudo hacer? 4,000, 5,000. Hermanos, ¿cuántos hemos ganado nosotros para Cristo? 1, 2, 3. Tenemos este medio, fíjense muy bien. Por cierto, con la prédica puedo contribuir para que una persona acepte al Señor en su corazón. Una, ¿verdad? No digamos 4 o 5,000, pero ya estoy contribuyendo. ¿Cómo lo vamos a hacer los demás?
saliendo calle por calle, dando buen testimonio. Hermanos, todo es importante, ¿verdad? Si no todos salimos, bueno, den un muy buen testimonio. Amén. Para que cuando abramos nuestra boca, la gente reciba este mensaje de salvación. Todo está puesto, ¿verdad?, al alcance, ¿verdad?, de las personas. Nosotros ya recibimos al Señor. Haciendo nuevamente mención de ese pasaje del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo número 8. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Aquí está, mira, agárralo. Hermanos, todavía, ¿verdad?, este tiempo no se acaba. Se va a acabar. Después va a ser demasiado tarde. Cuando este tiempo de la gracia se cierre, hermanos, aunque la gente quiera, ya no se va a poder. Como cuando el arca de Noé, ¿verdad?, el Señor cerró la puerta. Llegaron, Noé, ábrelos. Ya no se pudo abrir. Ojalá que la gente, hermanos, haga una decisión, la más importante. Nosotros que ya la hicimos, esta decisión de seguir a Cristo, sigamos firmes y fieles hasta el último momento de nuestra vida. Dios nuevamente les bendiga.